Buenas noches, Dios les bendiga. Nos encontramos una vez más en esto que es Tetelestai. Qué bendición que nos puedan acompañar. Realmente ya anhelaba que llegara el jueves, ya me sentí desesperado. Yo dije, Señor, ¿por qué nos haces esta semana tan larga? Los minutos me parecían horas y las horas minutos. Era demasiado para mí. Yo decía, ¿por qué, Señor? Pudiendo alargar cualquier otro día, tienes que alargar precisamente la llegada para que nosotros estemos aquí compartiendo con ustedes. Realmente esta semana han sido climas bien cambiantes. Las jornadas de estudiantes creo que ya se reactivaron en las universidades y todo esto hace que sea un poquito más entretenida la vialidad en cada una de las ciudades. Pero qué bendición, gracias a Dios, ya estamos aquí reunidos. Un servidor, Francisco Rosas, también se encuentra Sari Bolaños y Jazz Huerta. Síganos en nuestras redes sociales, Paco Rosas en el perfil de Facebook, Francisco Rosas FL. En Instagram estamos ahí transmitiendo los domingos en Desde mi Trinchera. Esta semana vamos a tocar un tema más en relación a las gentes cuando no creen en ti, cuando tú mismo no crees en ti, cuando tu familia no cree en ti, cuando nadie cree en ti y solamente Dios es quien te apoya. Realmente estamos tratando de ser de bendición a las personas, queremos compartirles un poco de lo mucho que Dios ha puesto en nuestros corazones. No queremos que sea algo monótono, por eso estamos trabajando constantemente para mejorar. Esperamos sus comentarios, esperamos sus aportaciones. Si tienen alguna duda, comuníquense con Sari Bolaños y con Jazz Huerta. Ellos son especialistas en solucionar dudas y preguntas. Un servidor no, solamente es un simple novato que apenas emprende el vuelo. Dios les bendiga y qué bendición que estén aquí con nosotros. Jazz, todo tuyo lugar. Dios los bendiga, bandera. Qué bueno que están con nosotros un jueves más. Como dice Paco, ¿no? Ya queríamos que esta hora llegara y el tiempo se cumple, ¿no? Aquí estamos contentos, bendecidos, con la gracia del Señor que nos da un día más y esto está chido. Y pues vamos a darle, ¿no? En Tetelestai, mis redes sociales, bandera. Ahí estoy en Instagram como @YazNaim, @YazNaim, ahí me pueden encontrar. Y también en Facebook estoy como Jaciel Huerta. Y si gustan ahí ir a nuestro contenido, revisar, de repente ponemos ahí uno que otro escrito, nos avionamos, hacemos un poquito de comentarios, teología y le pegamos a todo, ¿no? Pero ahí estamos y esperamos que lo que puedan encontrar sea de bendición. Estamos contentos y gracias damos por este día. Dejo lugar a Sari, que ya anda por ahí también, lista para darle en esta noche estudio exegético. Cerramos el Sermón del Monte y andamos por ahí. Y esto va a estar bueno, raza. Sari, Dios te bendiga. Hola a todos, bendiciones, qué bueno que están aquí. Por favor, les pido que nos ayuden a compartir, denle like a esta página, ya estamos listos para comenzar. Vamos a estar ya cerrando lo que es el Sermón del Monte para que nos sigan la lectura en Mateo, capítulo 7 del versículo 21 en adelante. Así que les pido que sigan mi red social en Instagram, estoy como Jess-Sarabé, ahí tengo por ahí varios videos de los cuales ustedes pueden ser bendecidos. Y pues sí, cualquier cosa que quieran preguntarme, por ahí me pueden escribir o si no también en mi perfil de Facebook me pueden buscar como Sara Y Bolanos, como Bolaños, pero con N, así que ya estamos aquí. Muchas gracias a todos. Déjenos sus comentarios, saludos, lo que ustedes quieran, preguntas, versículos, si quieren ayudarnos por ahí a hacer más ameno este live. Todos los comentarios son bienvenidos. Dios les bendiga. Bueno, el día de hoy, como los muchachos ya lo mencionaron, vamos a ver, no basta decir Señor, Señor, y la casa construida sobre la arena y sobre la roca. Y vamos a darle lectura alternadamente como es costumbre para que no nos malacostumbremos. Yo comienzo en el 21. Sari, lees el 22 y Jazz, tú lees el 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues,
que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió Descendieron lluvia y vinieron lluvias ríos, soplaron vientos y y golpearon golpearon, contra aquella casa. y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Adelante, Jazz. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vamos a orar a Dios. Si gustan acompañarnos, cerrando sus ojos en reverencia. Amantísimo Dios, buen Padre Celestial, gracias Señor por tu misericordia y tu bondad. Gracias porque hasta aquí tú has sido con nosotros. Padre, te pedimos que hables a nuestras vidas, que nos ayudes a meditar unos instantes en tu palabra. Usa la vida de Sari, la vida de Jazz, Padre, la vida de un servidor para hablar a tus hijos. Ayúdanos a reflexionar con prudencia en tu palabra. También, Señor, si acaso interpretásemos mal la escritura, ayúdanos, Señor, también a entender nuestro error y a crecer en tu nombre. Te lo pedimos. Amén. Xiomay, Dios te bendiga. Qué bendición que estés aquí con nosotros. Y bueno, vamos a comenzar con la primera parte. Le voy a dar lectura y ya comienzas dando tus comentarios. ¿Vamos? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Wow, pues qué confrontante, ¿no? Vemos el contexto del pasaje pasado en la sesión que tuvimos la vez anterior y vemos que está hablando de aquellos que manifestaban fruto, ¿no? Y que por su fruto pues eran conocidos. Vemos ahí al Señor Jesús confrontando, como siempre, me encanta esa parte. Pero si vemos un poquito del contexto nada más para entrar, está hablando de que la gente iba a ser conocida por los frutos, por lo que manifestara. Vemos ahí la cuestión de conocer, pero en la palabra, o si nos vamos al griego, hablaba de un prefijo que tiene ahí la palabra que nos lleva, dice, a conocer totalmente. Y dice, ¿saben qué? A ustedes que se les va a conocer totalmente. Ahora entramos en este pasaje y vemos el contraste, ¿no? De una persona conocida y de una persona que realmente puede hacer. Y es que a veces vamos con el sentido de imagen y decimos, wow, milagros por aquí, milagros por allá, y vemos señales y vemos prodigios, pero si atendimos a la escritura nos damos cuenta que muchas veces las señales no tienen que ver tanto con lo que la persona es y con el fruto que está en el interior. Si hay una demanda de parte de Dios y vemos a través de este sermón, es el corazón. Y una parte del corazón es importante. El corazón, dice la escritura en Ezequiel, que es renovado por el poder del Espíritu Santo. Iba a ser quitado ese corazón, iba a ser puesto un nuevo corazón y ahí se iba a grabar una ley, una palabra que iba a ser obedecida. Y el Señor les está diciendo, ¿saben qué? No solamente se trata de manifestar algo que a los demás pueda llamar la atención, sino está diciendo, tiene que haber algo que sea digno. ¿Por qué? Porque no profetizamos en tu nombre. Aquí la palabra profetizar está hablando específicamente de predicar también y del mensaje que Dios envía. Entonces quiere decir que habría falsas ovejas. Y con esto Jesús está confrontando y está desgarrando el vestido que muchos tienen de oveja o que muchos parecen tener de piedad, que es algo que está anunciado y tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esta. Y vemos al Señor diciendo, ¿sabes qué? Se desgarra esto y se deja descubierto lo que es considerado o que encontramos en la escritura, banda, como un lobo rapaz. Un lobo rapaz, o sea, alguien que aparentemente pinta de tener a Dios, predica, enseña, profetiza, ejerce ministerios, dones, pero realmente en su interior no hay un fruto. Y es que hoy nos damos, y yo meditaba en esto, nos vamos mucho
por el fruto del poder. Todos quieren el poder, ¿no? Todos quieren que haya señales, que haya prodigios, que haya un montón de cosas. Y veo muy pocos preocupados. Y cuando leía esto y estudiaba, meditaba por el fruto principal y por la manifestación más gloriosa que Dios espera en sus hijos, que es el fruto del Espíritu, lo interno. Porque ¿cómo vamos a dar o qué vamos a dar de lo que tenemos? Y aquí el Señor está confrontando y les está diciendo, ¿saben qué? Fuera de todo, el criterio y el conocimiento de Dios está por encima, y lo que ustedes puedan hacer y que los demás observen, en algún momento va a ser pasado por el fuego. Tú te has preguntado si estás sirviendo a Dios, si estás dándole, o de repente que te gusta poner la mirada sobre alguien, y hay gente que juzga, etiqueta y hace tantas cosas. Bueno, en algún momento este hombre, esta mujer, tú y yo, cualquiera de nosotros, vamos a llegar delante de ese trono y vamos a tener que pagar o rendir. El conocimiento de Cristo es algo que nosotros debemos de ejercer, y no solamente porque en algún momento vamos a llegar y el Señor va a decir, hiciste milagros, wow, a ver qué bueno, ¿qué más hiciste? Esto, lo otro, y puedes escribir todas las cuestiones ministeriales que pudiste haber hecho de servicio, pero tal vez el Señor diga, apartados de mí, hacedor de maldad, porque en tu interior realmente los propósitos eran distintos o el corazón estaba desviado. A través de la Escritura vemos falsos profetas, vemos falsos maestros, vemos gente que desviaba al pueblo. A veces las señales, las maravillas y prodigios y muchas de las cosas que se hacen pueden llevar a comunidades completas al mismo lugar de perdición. Tenemos que tener presente esto, y Dios a través de nuestro Señor Jesús está diciendo, ¿saben qué? No hay conocimiento de ustedes en mí. ¿Por qué? Porque recordemos que a los que son hijos se les dio potestad, pero si no tienes al Señor realmente y no estás haciendo lo que Él quiere, no hay una relación con Él. Si no hay una relación con Él, el ministerio, lo que tú puedas ejercer, no tiene la plenitud, no tiene nada. No podemos servir a un Señor, decir que servimos a un Señor sin tenerlo, realmente digo yo siempre, como esa figura sentada en el trono de nuestro corazón. Y podemos decir, ellos profetizaron, ellos hablaron, pero realmente ejercieron dignamente la profesión que el Señor les había dado, los llamamientos que Él había entregado. Después esto lo vemos en el 10:32, pero vamos a ver y vamos a considerar esto. ¿Realmente lo que hacemos es del Señor o dónde andamos, banda? Mi comentario. Ok. Mi comentario es sobre, ¿me repiten los versículos? Los tres Claro que versículos, sí, ¿verdad? es del 21 al 23. Muy bien. Bueno, en este párrafo destaca un factor que hace difícil entrar en el camino angosto. Ya hemos hablado hace, bueno, más bien en el Tetelestai pasado sobre una puerta estrecha y una que es ancha. Y entonces aquí podemos ver cómo uno de esos factores es principal en esto. O sea, no cualquiera puede seguir o no cualquiera puede caminar sobre este camino. Y vemos de inmediato en el versículo 21 dice, entrar en el reino, que es equivalente a entrar en ese camino angosto y caminar por él. Jesús presenta el caso de dos siervos. Uno tuvo cuidado de descubrir y realizar la voluntad de Dios como súbdito en el reino de los cielos, que sabemos que un súbdito se va a someter y va a obedecer conscientemente. Y su prioridad número uno, ¿cuál va a ser? Es agradar a su Señor. Entonces, la introducción de este párrafo dice, no todo el que, como podemos ver en el versículo 21, admite que también los verdaderos siervos del Señor deciden y hacen cosas maravillosas, pero su prioridad siempre va a ser agradar al Señor y hacer su voluntad. Ese siempre va a ser su prioridad. Si vemos el contraste de este siervo y el otro, que en cambio se encuentra en lo que se ocupa el de decir y hacer muchas cosas, siempre o por lo general va a ser una apariencia, porque pronuncian las palabras y tal vez algunas palabras que tienen alguna fórmula religiosa correcta, y también llaman a Jesús Señor, como también lo vimos en el versículo 21, y realizan muchas obras poderosas, milagrosas, inclusive profecías, exorcismos, jugando con los frutos exteriores. Uno puede llegar a la conclusión de que se trata de un verdadero gigante espiritual, tal vez si lo comparamos con Elías, Eliseo, Pedro, Pablo. Pero la realidad o la respuesta, confesión abierta que Jesús habla sobre estas personas que describe en el versículo 22, 6 triple, dice, nunca os he conocido, también dice, apartados de mí, y también dice, obradores de maldad, y presenta esta clave también este pasaje. Sobre nunca os he conocido significa que nunca jamás habían entrado en una relación personal y salvadora con Cristo. Entonces, aquí vemos algo muy importante, porque si hablamos del primer siervo,
del que tiene cuidado de descubrir y realizar la voluntad de Dios, pues obviamente va a tener una conexión con el Señor, una relación personal con Él. Pero aquí les dice a estas personas que tal vez puedan hacer milagros, que tal vez puedan conducirse con una palabra correcta, dice, nunca os he conocido. Y nunca, jamás tuvieron esa relación personal con nuestro Señor. Dice también, apartados de mí, que es una sentencia reservada para los incrédulos, los enemigos del reino. Entonces, Dios no permite más bien en su presencia a tales personas. Y también, como vimos, también dice obradores de maldad, que presenta una clave particular aquí. Aunque nos sorprende la severidad con que Jesús trató a este grupo que había actuado también según las normas de los hombres, porque todo era agradar a los hombres, a que la vista sea para los hombres y que nunca tuvieron un corazón verdadero y recto delante del Señor. Y cuando analizamos el término maldad, comenzamos a entender la gravedad de su vida y de sus obras. Y el término significa literalmente sin ley o transgresiones de la ley, y de este término viene la palabra, una palabra que se usa para escribir a un nivel, a uno que vive al margen o fuera de la ley, y describe a las personas que se rebelan contra una ley establecida, o sea, que viven fuera de la ley, no viven dentro del reino y nunca se conducen con la autoridad del rey de los cielos, Jesús. Y se niegan a orar, y si lo comparamos tal vez con Mateo capítulo 6, donde dice, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo también en la tierra, pues ellos no tienen o no les interesa esa parte porque solamente quieren agradar al hombre. Y en resumen, esas personas pues son rechazadas por Jesús porque viven en mentira y también se engañan a sí mismas y procuran establecer su propia justicia en base a obras. Y ya hemos visto o hemos hablado antes, todo lo que tenga que ver con obras son comparados con fariseos y escribas, y por lo tanto se encuentran en un camino espacioso que conduce a la perdición. Y ya hemos hablado de esto, si quieres profundizar un poco más de eso, vete a nuestro live pasado, donde hablamos sobre este tema, sobre los tipos de caminos que hay, y por qué unos deciden irse en el camino más amplio, en el camino más angosto. Y lamentablemente algunos son engañados por estas personas y por querer no irse en el camino angosto, pues prefieren escuchar estas palabras. Y hay una verdad que me llamaba mucho la atención cuando leía a un escritor que dice, no hay más que una sola manera en que se puede mostrar una sinceridad de una persona, y es su conducta. Las palabras bonitas nunca pueden ocupar el lugar de obras verdaderas, y no hay más que una manera de demostrar el amor, y es mediante la obediencia. Y no tiene sentido el decir que amamos a una persona y luego hacer cosas que quebrantan su corazón. Y bueno, ya para terminar, muchos se engañan a sí mismos, que yo pienso que es lo peor, que se engañan a sí mismos pensando que están haciendo lo correcto y lamentablemente no van a poder entrar al reino de los cielos. Y nos encontramos con una verdad fácil de olvidar, primera de Samuel capítulo 16, que Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y esta verdad debe llevarnos a todos nosotros a tener un examen diario, sincero, delante de Dios, no delante de los hombres, todos los días preguntándonos, ¿soy un verdadero siervo del Señor? Y con eso termino mi comentario. Muchas gracias, Jazz. Muchas gracias, Ari, por ilustrarnos las grandes verdades. Realmente conmovieron mis fibras personales. Así que solamente voy a hacer un cierre, creo que es lo único que podría dar. Lo primero es hacer la aseveración de el reino de los cielos y la voluntad del Padre. Es una liga personal que el maestro da a lo largo de todo su ministerio. El reino de los cielos manifiesto aquí en la tierra y la voluntad del Padre manifiesta a la humanidad, queriendo extender esta bella nacionalidad. Hoy en el presente tiempo, muchos nos decimos hijos de Dios, pero al momento de la práctica fallamos completamente. Y aquí es donde se vuelve difícil, porque el maestro comienza dando un listado. Yo le llamo el listado ministerial.
y se refiere al ministerio más honrado, al ministerio más digno y al que todos los israelitas respetaban. No hay un solo israelita que no respetara a los profetas, incluso a Jeremías, quien era uno de los que más rechazaban, tenía un respeto y se enmarca, tal vez no por los reyes, tal vez no por los altos mandos, pero sí por el pueblo de Dios, porque lo que él estaba profetizando estaba teniendo un cumplimiento. Lo vemos en la corte de Persia, que las profecías de él estaban dentro de la nación. Las profecías que él había documentado se encontraban en otra nación porque les interesaba escuchar lo que se estaba mencionando. No estaban siendo tiradas al aire. Si los reyes nacionales no querían escucharlo, los reyes internacionales sí estaban interesados. Vemos a un Nabucodonosor que toma a los más letrados, toma las profecías y las tiene ahí incluidas. Vemos a un Esdras en los tiempos de Persia que posee notas de estas profecías de los 70 años, esperando el cumplimiento. Entonces, este ministerio que es de los más dignos, de los que el pueblo de Israel más buscaba, porque no había habido profetas en 400 años y se levanta primero Juan el Bautista por delante del ministerio del Señor. Obviamente los elitistas no les agrada esto y comienzan a complotear para deshacerse de ellos, y luego inmediatamente se levanta Jesús con un ministerio activo de predicación y él avienta el primer sermón magnánimo y lo cierra de una manera prodigiosa, confrontando y diciendo, no basta con ser profetas. Lo primero que vemos tiene que ver, como lo dijo Jazz, con la predicación, pero no solamente con la predicación, sino con la confrontación, que es la profecía. La profecía te encara, te dice, este es el mensaje, la buena nueva, porque en el Antiguo Testamento cada profecía era una nueva buena que el Señor estaba trayendo a sus vidas. En el Señor Jesucristo encontramos una buena nueva permanente. Y nosotros hoy presentamos esta profecía, esta predicación, y se hace de una manera tajante. Y al momento en el que el Evangelio entra en contacto con la humanidad debe comenzar a sentirse sucia, pecaminosa, dañada. Es ahí precisamente donde surge la confrontación. Confronta mi naturaleza. Juan dice, la luz no puede estar en comunión con las tinieblas, porque las tinieblas inmediatamente comienzan a resentirlo. Y las personas que viven en las tinieblas no les va a gustar que la luz se haga evidente, porque va a salir a la luz sus obras. También están los exorcismos, que tiene que ver con las enfermedades mentales que se encontraban en el primer siglo. Había abundantes gentes que tenían muchas de estas enfermedades. Podemos ver los casos de los trastornos. En nuestro tiempo, esta ciencia ha evolucionado, la ciencia de la psicología, y nos marca que hay muchos casos incluso en la actualidad. Y los siervos de Dios deben de tener la responsabilidad de dar paz a esas mentes. También están los prodigios y milagros. Podemos ver a un Eliseo sacando un hacha del río, que eso es algo pues que no se ve siempre. Podemos ver a un Elías orando para que descienda fuego del cielo. Podemos ver a un Moisés abriendo el mar en dos. Podemos ver tantos profetas levantados. Y con todo esto no va a ser suficiente, porque los profetas muchas veces son corrompidos. Aunque no lo menciona naturalmente, era imposible no pensar en él cuando estaba leyendo. En Balaam, un profeta único en su tipo, siervo de Dios, y que vendió su dignidad a cambio de unas monedas. Trató de torcer la voluntad divina
sin entender que la voluntad divina sobrepesa cualquier circunstancia. Es imposible que se logre. En ello está pensando el maestro, en siervos como el Balaam, y les dice, apártense de mí. Yo concluyo, no basta con servir, tienes que vivir en Dios, por y para Él. Diría el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Daniel, Dios te bendiga. Qué gusto que estés aquí con nosotros. José Misael, Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Jazz, puedes darle lectura, por favor, al verso 24 hasta el verso 29 y salida su comentario. Sí. Cualquiera, pues, que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos, y aquella casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Hasta el 29? Ok. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ok, sobre este tema, Mateo, en estos versículos, y también lo podemos ver en Lucas, capítulo 6, del versículo 46 al 49, registran esta parábola o esta enseñanza de los dos constructores con la cual Jesús concluye el sermón. El maestro por excelencia empleaba el método de parábolas para enseñar verdades importantes en cuanto al reino. Y el término parábola es una transliteración de un vocablo griego que significa literalmente echar al lado con el fin de comparar. Y la verdad central de esta enseñanza nos marca un autor que es la obediencia, que es indispensable en el discipulado. O en palabras, pues a lo mejor si las podemos entender mejor de esta manera, es una manera correcta de pensar y hablar, pero también una manera correcta de obrar. Y en el reino de los cielos, el oír las palabras del evangelio sin el hacer lo que se manda, lo que Dios nos dicta. Como ya habíamos hablado, creo que todo esto nos habla de cómo desempeñarnos o cómo se desempeña, o el sermón de monte habla de cómo se desempeña un discípulo en el reino de Dios. Es indispensable el escuchar, pero es importante el hacer. Y cuando uno oye, pero sin hacer, pues obviamente nos vamos a ir a una ruina espiritual. Y el oír y el hacer, que literalmente, o yo lo puedo ver así, que es la obediencia, sirven de base para edificar una vida que puede resistir cualquier ataque de cualquier elemento, de cualquier cosa que pudiéramos pensar. Aquí, como vemos, se refiere a una casa que vinieron lluvias, ríos, soplaron vientos, etcétera. Entonces eso también nos ayuda a que nosotros podamos perseverar y permanecer de pie. Y existen semejanzas entre los dos constructores. Ambos escucharon y ambos enfrentan las mismas pruebas, y también ambos tienen las mismas oportunidades, y aparentemente ambos también construyeron casas parecidas, pero hubo un contraste fundamental. Tenían naturalezas distintas. Uno era prudente, uno era previsor, considerado, cuidadoso, se fijaba en lo que hacía, y en cambio el otro era insensato, que era imprevisor, necio, tonto, descuidado, y no se fijaba bien en lo que hacía. Y notemos, o nótese que Jesús no indica que el hombre insensato era inmoral o dedicado a vicios escandalosos, simplemente no estaba fundándose bien. Uno obedecía las palabras de Jesús y el otro no. Uno edificaba sobre la peña, un cimiento sólido, y el otro sobre la arena, un cimiento inseguro. Y es importante remarcar que los cimientos no son visibles al ojo humano, pero las pruebas revelan la clase de cimientos que hay. Y hay un contraste radical en la manera en que ambos soportaron las pruebas. La casa fue construida por el hombre prudente, soportó las pruebas, mientras que la casa del otro, pues se desmoronó. Y estas palabras que podemos ver en el versículo 28 es una expresión que se refiere a los 3 capítulos del Sermón del Monte. La reacción de las multitudes fue muy favorable, estaban maravilladas, y significaba literalmente que fueron golpeadas en todos los sentidos.
Y este comentario, pues que el autor nos marca aquí, indica que las multitudes pudieron escuchar buena parte del sermón y que entendieron por lo menos una parte de sus enseñanzas. La razón de la fuerte impresión de las multitudes es que Jesús enseñaba con autoridad, como podemos ver en el versículo 29. Y este término, pues, puede significar muchísimas cosas, que yo vi algunas de lo que pudiera significar derecho, poder, libertad, habilidad, energía, eficiencia y también dominio. Y podemos también recordar muchísimas veces en cómo Jesús marcaba y decía, pero yo os digo, donde marcaba una autoridad y donde ellos veían y se quedaban confrontados con esa palabra. Y yo con esto quiero terminar este comentario. Excelente, pues Sari dijo cosas muy puntuales y es que realmente hablando de los constructores, cuando vemos la escritura dice que había 2 hombres que construyeron. Y pues sí, al final de cuentas, la deficiencia o lo que varió fue el cómo construyeron cada uno de ellos. Y esto nos debe dejar una enseñanza en cuanto a praxis o práctica de todos los principios y todo lo que emana en la escritura. Recordaba un poco nuestra sesión pasada hablando de los caminos. Recordemos que teníamos esa opción, ¿no? De los caminos y teníamos la opción de la bendición y la maldición que veíamos en Deuteronomio. Teníamos la cuestión de vida o muerte que encontramos en Jeremías. Y teníamos al Salmo 1, por ejemplo, diciendo un hombre que lo comparaba como a un árbol plantado junto a corrientes. Después nos encontramos que el Señor habla del camino angosto o estrecho, ¿no? Y habla de uno espacioso. Ahora esto todo lo aterrizamos en una cuestión de cimiento, de construcción. Y es que cuando el Señor Jesús está hablando en esta parte, vemos algo muy importante que marcaba mi corazón cuando investigaba un poco la cuestión del idioma. Y es que aquí está hablando de que alguien que construyó diligentemente, pero que excavó muy hondo y que echó unos cimientos impresionantes. Quiere decir que el hombre reedificó de una manera calculadora, pero de una manera que podía prever cualquier tipo de circunstancia que viniera sobre la construcción. ¿Qué quiere decir esto? Sari, yo creo que dijo puntualmente muchas cosas y ya solamente quiero añadir nuestra vida de cristiano o nuestra identidad en Jesús. ¿Cómo es que se construye? Porque estaba hablando de una cuestión profunda. Yo a veces digo, las personas tienen relaciones muy someras con nuestro Señor, muy superficiales. Si nosotros no oramos, lo vimos también en uno de los programas que tenemos ahí, si nosotros no oramos, si nosotros no leemos la Biblia, si nosotros no ayunamos, no tenemos la guianza para construir. No podemos construir ni nuestro interior, ni renovarnos, ni construir a nuestro alrededor. El Señor está hablando que los 2 hombres van a recibir pruebas, los 2 van a ser golpeados, los 2 van a ser asediados, los 2 van a querer tal vez ser destruidos, pero uno, si vemos la traducción, uno es tonto y el otro es prudente, sabio. Y el que es sabio, pues hondó en estas cosas, profundizó, excavó. Si tú no lees la escritura, si yo no leo la escritura de una forma profunda, si tú no oras de una manera fervorosa, si tú no tienes una relación estrecha con tu Señor, estás construyendo por encima. Y realmente en cualquier momento el golpe que te llegue, porque le va a llegar al que sea y al que esté a tu lado y a todo el mundo, la diferencia va a ser que tú vas a poder resistir en pie. La diferencia es que yo puedo resistir en pie. ¿Por qué? No por nuestra fuerza, sino porque estamos cimentados sobre Jesús, sobre la roca que es el Señor. Cuando se habla de este tiempo, Él está diciendo, ¿sabes qué? Fue de una manera muy exacta, muy meticulosa, muy profunda, muy chida que Él construyó. Y yo pregunto nada más, ¿cómo estás construyendo tú? ¿Cómo es que te está yendo en estos días en tu relación? Porque lo vimos en la pasada también. No podemos decir que nuestro Señor y nuestro Rey sin ninguna relación tenemos con Él. Esto tiene que ver con cuestión práctica al final. Nosotros no podemos proclamar algo en lo cual nosotros no vivimos. Y es que hay un peligro, dijo alguien, en escuchar y no obedecer. Me decía alguien hace unos días, dice, mejor ya no quiero leer porque más comprometido me siento. Sí, pero también más bendecido estás. Porque entre más profundizas en la palabra te das cuenta de la grandeza del Señor y que no estás solo. Pero hay quien piensa que entre más conoce más se le exige, pero sí se nos exige más. ¿Cómo construimos? Yo me quedaría con eso en esta parte. ¿Cómo es que nosotros estamos construyendo? ¿Cómo es que nosotros estamos encontrando la relación con Jesús? ¿Cómo es que estamos edificando? Nuestro Señor conocía absolutamente de todo este asunto y lo manifiesta de una forma muy puntual y dice,
que tiene que ser de una forma perfecta, edificada sobre la roca, para mantenernos siempre. ¿Cómo estamos construyendo? Y si pasamos a la otra parte de la escritura, vemos, siguen los 2 cimientos ya, se me fue el rollo. En la cuestión de los cimientos también nos damos cuenta de algo y podemos verlo y darnos cuenta que el Señor está hablando y dice, el hombre insensato, el hombre sabio. La diferencia son las circunstancias y la manera en la que cada uno trabaja, lo mencioné ahorita. Nosotros tenemos en nuestro entorno 2 formas. Yo hace rato meditaba un poco cuando estaba escribiendo y cuando leía algo, yo decía, ¿de qué nos llenamos? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Porque el Sermón del Monte nos da una enseñanza plena desde el principio y se refiere a muchas cuestiones, pero siempre dice, primero, habla de los afanes, habla de las cuestiones que nosotros producimos, pero también habla de las demandas del Padre Celestial. La gente que se describe como sabia es la gente, no la gente religiosa, no la gente que se golpea el pecho, sino las personas que han tratado de obedecer las palabras de Jesús. Y es que entendamos algo, la obediencia tiene un precio y al final de cuentas de obedecer a nuestro Señor conlleva lo que la Escritura dice, aquel que quiera seguir al Maestro, tome su cruz de cada día y niéguese a sí mismo, ¿no? O sea, esa parte de negación a veces cuesta un poquito de trabajo, pero nosotros tenemos que negarnos todos los días para poder ir construyendo y avanzando, para que nosotros podamos tener claro. Luego en esta parte el Señor aterriza y dice que enseñaba como teniendo autoridad. Recordemos que tenía toda la autoridad, era el Hijo de Dios, los cielos se abrieron, es el Mesías encarnado, es el cumplimiento de todas las profecías, es el que podía hablar como le diera su regalada y santa gana, digo yo, porque él podía hacer lo que quiera, ¿no? Era el Hijo de Dios. Pero sus palabras eran prudentes y eran reconfortantes para aquellos que realmente lo habían abrazado o abrazarían el mensaje como su Dios, como su Señor, como la confirmación de absolutamente todo. Las palabras de que Él está hablando con autoridad es que Jesús se distingue de una manera notable por la cuestión de la práctica. Cada una de las cosas que los escribas, saduceos y todos los que conocían habían llevado a un sentido de religioso y de práctica, pero muy monótona. Y Jesús viene y sacude y dice, ¿sabes qué? Van a tener que todo hacer, y aterriza todos los principios en una cuestión de praxis, de práctica, y nos enseña. Yo no veo al maestro teniendo muchos rollos ahí para dar la enseñanza, ni desplegando todo, aunque entraba a las sinagogas y lo sabría, y ahí está hablando directamente de lo que había en él, de lo que se conocía, porque estaba construyendo y estaba hablando de una cuestión parabólica también, pero al final está expresando algo y nos dice que todas estas cosas, si las hacíamos o el hombre las realizaba, era prudente. Él está hablando con autoridad. Había cuestiones que superaban el auditorio, pero él de una forma clara dice que puede hablar con esta autoridad porque le ha sido dada al Padre. ¿Cómo estás construyendo? Me quedo con eso. Sari dijo, creo que todo de forma muy puntual, pero ¿cómo construyes tú y cómo construyo yo en este tiempo? ¿Qué tan cercanos estamos a Jesús? ¿Qué tanto conocemos? Me dijo alguien hace unos días, bueno, yo conozco poquito, en lo poquito que conoces, obedécelo. Y conforme vaya avanzando el tiempo y conozcas un poquito más, pues obedécelo en todo. Pero obedezcamos, porque es la manera de construir sabiamente. Relaciones profundas, diría yo, con el Señor. Ya basta de eso tan superficial que no nos transforma y no nos cambia, sino que nos mantiene en ese peligro de los pasajes pasados, de decir, Señor, Señor, en algún momento, pero sin una relación estrecha con nuestro Rey. Así mi comentario, Paco. Bueno, voy a dar las notas finales. Lo dijo Sari. Ya me dan miedo los dos porque cada vez traigo más notas y me dejan menos para decir, son bien mañadas conmigo. No, muchachos, ambos escuchan, pero está el principio de decir y hacer, como lo mencionó Sari, y el principio de decir y no hacer. Jesús lo maneja de esta manera. Si dices y haces, eres hijo de Dios. Si dices y no haces, eres un hijo del mal o del pecado. Tómalo como quieras tomarlo. Si tú escuchaste el mensaje, si Dios ha hablado a tu vida y te alejaste, hoy estás en día de acercarte.
reconciliarte con Él. Si no es la condición más óptima la que tú crees que Él quisiera tener contigo, ¿por qué no tomas la iniciativa y cambias las cosas? ¿Por qué no le dices, Señor, perdóname, yo sé que te he fallado, dame la oportunidad de acercarme a ti, Padre? Y Él es bien bueno, Él es muy, muy lindo, Él te va a aceptar. Él no te va a preguntar, ¿pero qué hiciste? ¿Por qué te fuiste? No, 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 no. Él te va a amar sin lugar a dudas y te va a jalar cada vez más y más y más hasta que estés hasta dentro de su presencia. Y una vez que estés adentro de su presencia, va a comenzar a hablar a tu vida para que tú también seas de bendición para otros. Porque cada una de las circunstancias que tú has experimentado es para extender el reino de los cielos. Ahora están las otras personas, los que dicen y no hacen. Está hablando precisamente a personas que saben, que enseñan, pero que en algún punto se retiraron, que fueron dañados, que los tocaron completamente y se quebró. Ellos son hijos del mal, hijos del pecado. No van a heredar el reino de los cielos, porque no hacen la voluntad del Padre. No les resta nada. Más adelante el Señor dice que son para fuego, para condenación. Bueno, no queda más que decir por ellos. Voy a parafrasear lo que Jesús dijo en lenguaje de la primera epístola de Paco, capítulo número 5, verso 16, y dice así: es sorprendente que el estatus nada valga para la autoridad, sino que sea la práctica personal acompañada de una buena predicación. Esos son los últimos 2 versículos parafraseados. Quién seas tú, no le interesa al Señor. Cuál sea tu posición económica, tampoco le interesa al Señor. Si das dinero a los pobres, tampoco le interesa al Señor. Con eso no vas a ganar nada. No vas a lograr nada. Felicidades. Pero no has hecho nada por el Señor. Porque al Señor le interesa que tú tengas una genuina vida en comunión con Él, con el Padre y con el Espíritu Santo. Y que aparte de la comunión, también prediques el Evangelio. Si tú predicas el Evangelio y tienes una comunión con Él, Dios va a hablar a tu vida, te va a extender tu dicha, va a cumplir su propósito en tu vida y en la vida de los que te rodean. Por mi parte es todo. Los voy a invitar a que me acompañen a elevar una oración a Dios para terminar este estudio y ahorita nos despedimos. Amantísimo Dios, buen Padre Celestial, gracias Señor por estos 2 meses que nos permitiste meditar en el Sermón del Monte. Padre, han sido una dicha, un placer, un deleite. Sigue hablando a nuestras vidas. Que el mensaje no quede aquí, sino que alcance cada vez más personas para tu reino. Que surjan dudas, Señor, que nos confronten. Sigue permitiendo que cada uno de tus hijos, Padre, crezca en ti. Te lo pido, Dios. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Realmente ha sido una bendición. Yo me sentía dichoso con el Sermón del Monte y desesperado con el Sermón del Monte. Cuando comenzamos, tuvimos que hacer todo el trabajo en un mes. Nos fuimos de vacaciones 15 días y pobres de los muchachos estuvieron trabajando 15 días, de mañana, por la tarde, por la noche. Y yo sé que estuvieron trabajando porque no me mandaron ningún mensajito ni nada preguntándome. Realmente yo dije, wow, Señor, qué hijos tan sorprendentes tienes. Les has iluminado tremendamente. Y luego ya verlo esto en la práctica, digo, Señor,
Gracias por permitirme ser parte de Tetelestai. Cerramos entonces el Sermón del Monte. La próxima semana vamos a ver la sanidad de un leproso y la sanidad del criado del centurión. Está muy interesante. Vamos a hablarlo ya no desde el dogma, ya no desde la costumbre, ya no desde lo que dicen los pastores. Vamos a explotar cabezas. ¡Bum! Vamos a sacarlo. Vente, te invito. Va a estar bueno. Por mi parte, Paco Rosas, un servidor. Dios te bendiga. Muchas gracias por acompañarnos. Sari. Muchas gracias a todos por vernos el día de hoy. Gracias a todos por compartir. Muchas gracias a todos por darle like. Si tú no le has dado like a este video, te invito a que le des like. Déjanos un comentario, mándanos un inbox a esta página. Si no sigues esta página, que este Tetelestai Consumado es, te invito a que nos sigas para que veas todo el contenido que vamos a estar subiendo y veas todos los demás videos de las exégesis o de las pláticas que hemos tenido referente a lo que llevamos de Mateo hasta el día de hoy, hasta el capítulo 7, para que veas todo continuo y puedas estar al mismo nivel de entendimiento que nosotros, para que nos vayas siguiendo ahí, pues todo el rollo, ¿no? Y ya por último, doy unos breves anuncios desde mi trinchera todos los domingos a las 9 de la noche con Francisco Rosas. Va a tener un tema muy interesante para que lo puedan seguir este domingo a las 9 de la noche. Y voy a estar con mi amigo Jazz, que ahorita le voy a dejar el lugar para que también se despida. El confesionario lo tenemos todos los martes por Instagram a las 10:30, pero por esta ocasión, por temas personales, no se pudo hacer. Pero este viernes nos vemos a las 11:30 de la noche. Así que si tú tienes insomnio y no puedes dormir temprano, o no sé, tú métete ahí a Instagram para que estemos platicando. Voy a estar con Jazz y vamos a estar hablando del tema del 0 al 100, cambios radicales que hubo en personas que nunca hubiéramos imaginado. Así que, Jazz, te dejo el lugar y te invito a que me sigas en Instagram como Jess-Sarabe para más contenido. Adelante, Jazz. Dios les bendiga. Gracias, bandera. Acabo de perder un peso encima después de haber terminado el Sermón del Monte. Me siento más ligero, raza. Entonces, eso es chido. No, pues qué, una bendición más. Banda, denle like, como ya dijeron ahí, compártanos, critíquenos, mándenos inbox, haga algo, ¿no? Haga reaccione a este asunto. Y pues no se pierdan ahí las redes sociales, toda la banda ahí con sus programitas y contenido. Mañana nos vemos en el confesionario. Redes sociales, Jaciel Huerta en Facebook y en Instagram, Jazz Naim. Entonces, por ahí andamos. No se pierdan lo que vamos a estar haciendo, otras cosas que se vienen más adelante. Y primeramente Dios, pues a darle, ¿no? Es una bendición. Doy gracias por estos compañerillos. No sé dónde están, ¿verdad? Porque a veces se mueve y el Zoom no sé cómo está ahí el asunto, pero doy gracias por estos compañerillos de milicia, ¿no? Que estamos estudiando. Y hace rato yo reflexionaba, raza, qué bueno es tener banda que te arrastra o te obliga, porque a veces así es, no creo que siempre es con puro gozo, que te arrastra y te obliga a acercarte más a la palabra, al estudio profundo de la escritura, gracias al buen Paco que está aquí, y a la intercesión o la oración. Esto está formidable. Llénese de Dios, bandera, ya sabe dónde quiere construir. Cerramos el Sermón del Monte, sea sabio o sea, soy feo, ¿verdad? Pero tonto. Usted sabe cómo construir. Que el Señor les bendiga, banda. Chicos, ya que estos muchachos dieron su tema del confesionario para el día viernes, pues me veo forzado a decir también el tema del domingo, que es el asesino silencioso. Los espero el domingo a las 9 desde mi perfil. Dios les bendiga. Nos estamos viendo el día viernes, el domingo y el próximo jueves para seguir con más de Tetelestai. Bendiciones. Bye bye.